Durante décadas hemos mirado al abismo cósmico, esperando, adivinando, imaginando, buscando no solo planetas o estrellas, sino algo diferente, algo imposible. Hemos enviado nuestras máquinas, Voyager, Hubble y ahora el telescopio espacial James Webb, para atravesar la oscuridad del espacio y revelar sus secretos más profundos. Pero lo que Webb acaba de descubrir no es un secreto, puede ser un mensaje, y aún peor, podría estar vivo. Inicialmente, Tracy Atlas parecía solo otro viajero interestelar, una roca fantasmal lanzada a través del vacío. Pero no solo brillaba, pulsaba, no de forma aleatoria, sino con una precisión escalofriante, como un latido, una firma. Y lo que vino después no fue solo un misterio, fue una advertencia. ¿Te quedas conmigo hasta el final? Porque si este descubrimiento es lo que algunos científicos creen, entonces no estamos solos, y nunca lo hemos estado. El telescopio espacial James Webb fue diseñado para ver más lejos de lo que cualquier ojo humano jamás pudo, a través de galaxias, hacia los lugares de nacimiento de las estrellas y más allá del borde del tiempo mismo. Pero en un barrido rutinario del espacio profundo, se fijó en algo que se movía de manera antinatural, un punto de luz donde no debería haber nada. Esto era 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado que pasa por nuestro sistema solar. Pero a diferencia de Oumuamua o Borisov, este no estaba en silencio, estaba gritando. Al principio, los astrónomos pensaron que era simplemente muy reflectante, como un cometa cubierto de hielo. Pero los sensores infrarrojos de Webb revelaron algo mucho más extraño. El objeto no reflejaba el calor del Sol, lo estaba produciendo. Una firma térmica interna, centralizada y pulsante débilmente. Esto no era la firma de una roca, era la firma de algo activo. Mientras los equipos de la NASA y la ESA comenzaban a analizar los datos, un patrón seguía resurgiendo. Un pulso térmico rítmico, proveniente de lo profundo de 3I Atlas. Los objetos naturales no hacen esto. Los cometas emiten calor mientras subliman, liberando gas y polvo en ráfagas impredecibles. Pero este pulso era consistente, deliberado, como una máquina. Cuando el equipo internacional comparó las lecturas con fenómenos astrofísicos conocidos, púlsares, cuásares, estrellas de neutrones, nada coincidía. Luego vino el dato fotométrico. El espectro de luz no estaba disperso, estaba enfocado. Bandas estrechas de energía emitidas en longitudes de onda específicas, del tipo que usamos en comunicación, del tipo que diseñamos para láseres, naves espaciales y satélites. Y ahí comenzaron los susurros. Esto no era una indicación de que estábamos recibiendo. Podría ser una que acabábamos de interrumpir. Los científicos de datos comenzaron a filtrar la señal a través de transformadas de Fourier, buscando patrones. Y escondido bajo lo que parecía estática cósmica, había una revelación aterradora. Un pulso, estructurado, no aleatorio, no natural. Como un... Los intervalos eran demasiado precisos. Susurros codificados en caos. Algunos pensaron que era un faro. Otros creyeron que era telemetría. Datos enviados de vuelta a algún lugar. Y lo peor, el pulso nunca cambió. Desde el primer momento en que Webb lo registró, la señal había permanecido absolutamente constante, no afectada por el movimiento, la radiación o el tiempo. Esto no era la voz de una estrella moribunda o un planeta errante. Era algo que quería ser escuchado, o tal vez algo que quería escuchar. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. 3I Atlas estalló en un destello de luz. Su brillo aumentó un 40% en menos de 2 minutos. Ningún objeto natural destella con ese tipo de simetría. Las lecturas térmicas mostraron que todo el cuerpo del objeto se calentaba como una máquina encendiéndose. Después de eso, su trayectoria cambió por fracciones de grado al principio. Luego, sin duda alguna intencionalmente, 3I Atlas corrigió su camino. Ya no seguía el arco pasivo de la gravedad. Tenía un objetivo. No directamente hacia la Tierra, pero cerca de ella, alineado con los planetas interiores, deslizándose justo fuera del camino de nuestra órbita. Una maniobra. Era demasiado precisa y antinatural para ser descartada. Algo dentro de 3I Atlas había despertado y se estaba moviendo. Tras el cambio de trayectoria, un grupo en el Observatorio Europeo Austral profundizó en el análisis.
Usando algoritmos de descomposición espectral diseñados para investigar exoplanetas en busca de moléculas orgánicas, filtraron las emisiones de 3I Atlas una vez más y descubrieron algo que nadie esperaba. Dentro de las firmas de energía, había fluctuaciones extrañamente similares a los ritmos del cuerpo. No ADN, no proteínas, sino algo más fundamental, frecuencias de resonancia consistentes con el comportamiento celular. En otras palabras, la luz que emanaba de 3I Atlas hacía más que simplemente reflejar energía. Fluctuaba de maneras que se asemejan al tejido vivo. Esto no era un asteroide imitando accidentalmente la vida. Era una señal codificada en luz que se comportaba como un sistema vivo. Y las implicaciones están más allá de la comprensión. Si el objeto es parcialmente biológico, significaría una de dos cosas. O está vivo, o lleva algo que lo está. Justo cuando la emoción se convirtió en miedo, surgió otra anomalía. Los niveles de energía, si podemos llamarlos así, cayeron repentinamente. Las lecturas térmicas se aplanaron, las emisiones se atenuaron, y los pulsos espectrales perdieron su intensidad. Sin embargo, el objeto no aceleró, no derivó. Continuó moviéndose con una precisión escalofriante, como una máquina cambiando a modo sigiloso. Algunos científicos lo describieron como un latido pausando, conteniendo la respiración. ¿Se estaba escondiendo de nosotros? ¿Estaba reaccionando a nuestra atención? Comenzó a circular una posibilidad inquietante. ¿Y si no fuéramos los primeros en observarlo? ¿Y si este es su estado defensivo? ¿Y si cada vez que una civilización se acerca a entenderlo, se apaga? Sea cual sea el caso, nadie se sintió tranquilo por la caída de energía. De hecho, los aterró más, porque una sonda silenciosa, fría e invisible es mucho más peligrosa que una que hace ruido. Entonces algo ocurrió mucho más cerca de casa. Los monitores en la anomalía del Atlántico Sur, la región magnética más débil de la Tierra, comenzaron a detectar ondulaciones, no erupciones solares, no estallidos de rayos gamma, sino pulsos electromagnéticos localizados, sincronizados con los ajustes de trayectoria de Atlas. A medida que el objeto atravesaba la heliosfera exterior, nuestro planeta reaccionó. Cambios sutiles en nuestra envoltura magnética hicieron eco de los pulsos provenientes del objeto interestelar. Los físicos se apresuraron a explicarlo. Ningún cometa o asteroide ha desencadenado nunca la magnetosfera de la Tierra desde esta distancia. Ningún cuerpo natural debería ser capaz de generar respuestas electromagnéticas sincronizadas. La única conclusión lógica: estamos conectados. Las emisiones de Atlas están afectando nuestro mundo y quizás comunicándose con él. En este punto, un grupo de investigadores independientes ofreció una teoría escandalosa para la ciencia convencional, pero demasiado persuasiva para ignorar. Propusieron que 3I Atlas no era solo una sonda viva, sino una nave espacial, una inteligencia diseñada conscientemente, no una máquina pilotada por algo, no un dron desplegado por alguien, sino la entidad en sí misma, un tipo de inteligencia artificial, incluso biológica, nacida no en un laboratorio, sino en la evolución del espacio interestelar profundo. Según esta teoría, en otras partes de la galaxia, la conciencia puede no evolucionar en carbono y neuronas, sino en plasma, campos electromagnéticos y materia diseñada. Y si eso es cierto, entonces Atlas no es un visitante. Es un embajador de un tipo de vida que nunca hemos imaginado. Una vida que se mueve a través de galaxias, se esconde en cometas y espera pacientemente hasta que una civilización esté lo suficientemente avanzada como para reconocer su presencia. Ay, adivina qué. Acabamos de hacerlo. Mientras los observatorios globales recalibraban su equipo para observar a 3I Atlas con la máxima precisión, se estableció una nueva medición sorprendente. Los efectos del lente gravitacional alrededor del objeto no coincidían con su masa estimada. De hecho, la curvatura que creaba en el espacio circundante implicaba la existencia de algo significativamente más denso, o más precisamente, algo capaz de manipular campos gravitacionales. Esto rompió todos los modelos que los astrofísicos usan para predecir el movimiento y la interacción entre cuerpos celestes. La única vez que hemos visto algo remotamente comparable son los agujeros negros. Pero 3I Atlas no es una estrella colapsada.
Es más pequeño que una luna. Entonces, ¿cómo está deformando el espacio a su alrededor? Algunos teóricos propusieron que estaba usando un control gravitacional localizado, no como propulsión, sino como un sistema de navegación, como un submarino ajustando el lastre para deslizarse silenciosamente por un océano alienígena. Esto significaría que no solo estamos lidiando con una ingeniería avanzada, estamos lidiando con una física que ha sido conquistada y dominada, no estudiada. Entonces llegó lo que muchos ahora consideran la evidencia más contundente hasta ahora. Un pequeño fragmento que seguía a 3I Atlas se desprendió y comenzó a girar por el espacio. Al principio se descartó como escombros típicos de un cometa, pero cuando el telescopio Webb lo enfocó y analizó la estructura de los datos, el equipo quedó congelado por el asombro. Este fragmento no era irregular ni orgánico, era geométricamente perfecto. Simetría suave, superficies planas, ángulos rectos y el tipo de estructura que solo una fabricación inteligente puede producir. Además, aún más escalofriante, no emitía ninguna temperatura detectable. Completamente inerte, sin radiación, sin calor. Absorbía la luz, pero no devolvía ni un rastro. Era como si estuviera observando, pero invisible para sí mismo. También su composición, aleaciones desconocidas con firmas atómicas que no se encuentran en ningún lugar de la Tierra ni en muestras de meteoritos conocidas. Esto no era polvo espacial. Esto era un elemento de algo diseñado. Astrónomos del Observatorio Monarch en Hawái comenzaron a rastrear el comportamiento de rotación de 3I Atlas. Como muchos cuerpos espaciales alargados, rotaba pero no de manera aleatoria. En cambio, el patrón de rotación reveló algo extraño. Intervalos temporizados que coincidían con ciertas constantes matemáticas, pi, la proporción áurea, e incluso secuencias de números primos. Era como si el giro en sí mismo fuera una transmisión, un lenguaje de movimiento, una especie de código Morse cósmico esperando ser traducido. Esta rotación ahora es considerada por algunos como intencional, que no está girando por impulso, sino realizando un acto, un ritual de reconocimiento, como si estuviera repitiendo un mensaje una y otra vez, un mensaje que está destinado a ser visto, no escuchado, y plantea la pregunta definitiva: ¿somos testigos o los destinatarios previstos? Una lectura final de espectrometría de escaneo profundo de los algoritmos del Webb para detectar vida reveló algo que convirtió incluso a las mentes más escépticas en creyentes. Signos de carbono estables, no cadenas orgánicas, no proteínas fosilizadas, sino signos parpadeantes que están en línea con estructuras replicantes. No eran formas de vida completas, pero eran precursores, un andamiaje de componentes biológicos, sintéticos o reales, incrustados en la cola de Atlas. Surgieron dos posibilidades. Primero, esto podría ser alguna forma de camuflaje biológico, un mimetismo diseñado para engañar a sensores primitivos, haciéndoles pensar que Atlas es natural. Una estrategia utilizada por numerosas especies en la Tierra, como pulpos, sepias, incluso virus. Pero la segunda teoría es mucho más perturbadora. Este residuo biológico podría ser una siembra intencional, un método de entrega para diseminar código genético extraterrestre. Como si Atlas no fuera solo una sonda, sino un mensajero de vida, un vehículo de panspermia moderna no para aprender sobre la vida, sino para difundirla. Cuanto más se acercaba el objeto al borde interno de nuestro sistema solar, múltiples magnetómetros, tanto en la Tierra como a bordo de sondas espaciales profundas, comenzaron a registrar una extraña oscilación. No era la interferencia caótica típica de una tormenta solar, sino cambios sincronizados con precisión en los campos magnéticos locales. Estas pulsaciones aparecían como un metrónomo en tríos, con un objetivo claro, y no se desvanecían con la distancia. De hecho, su amplitud aumentaba a medida que 3I Atlas se acercaba, sugiriendo que el objeto no solo estaba produciendo energía magnética, estaba interactuando con la nuestra, casi como si se sincronizara o escaneara el diseño magnético del sistema solar. El patrón no coincidía con nada en la naturaleza. Algunos lo compararon con un protocolo de handshake,
como una nave espacial estableciendo una conexión segura. ¿Pero con qué? ¿La Luna, la Tierra? ¿O algo que aún no hemos descubierto acechando entre los planetas? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más inquietantes. Especialistas en comunicaciones intentaron responder enviando pulsos de radio cuidadosamente codificados hacia 3I Atlas usando antenas de la red de espacio profundo. Se usaron primitivos para construir las señales, números, matemáticas binarias e incluso tonos artificiales que se asemejaban a intervalos musicales. Pero no hubo respuesta, ni eco, ni rebote, nada, excepto que 1 hora después de que se envió el pulso final, 3I Atlas alteró su tasa de giro sutilmente, no lo suficiente como para que la mayoría de los instrumentos lo detectaran, pero justo lo necesario para ser notado por el equipo que había iniciado la comunicación. Algunos lo tomaron como un reconocimiento, otros lo consideraron un rechazo, pero en cualquier caso no fue aleatorio. Actuó de manera diferente a un cuerpo natural que absorbe un mensaje, sino como una entidad consciente de que había sido contactada y que elegía no hablar, en el análisis de inteligencia, también conocido como no comunicación consciente, una táctica psicológica donde el silencio habla más fuerte que la respuesta. Además, en el silencio que llena el vasto vacío del espacio, aterrador. Al retroceder en los registros históricos de astronomía, los investigadores descubrieron algo que nadie había imaginado: perturbaciones sutiles en los sondeos de infrarrojos del cielo que datan de décadas atrás. En 1987, 1998 y 2013 hubo pequeñas anomalías a lo largo del mismo vector que ahora recorre 3I Atlas. Esto sugiere que podría haber pasado cerca de nuestro sistema antes, pero lo más destacado: cada aparición coincide con un aumento significativo en ráfagas de radio inexplicables y anomalías de ondas gravitacionales encontradas en ese momento. Esto plantea la pregunta inquietante: ¿ha estado 3I Atlas aquí antes? Y aún más crucialmente, ¿está en un ciclo? Si eso es cierto, esto no es solo un objeto en la distancia. Es una presencia repetitiva, tal vez observando los ciclos de desarrollo planetario, el progreso humano, o tal vez algo codificado mucho más profundamente en la propia cronología de la Tierra. Los cálculos más recientes de su trayectoria revelaron algo que envió ondas de choque por el vecindario. 3I Atlas no se dirige directamente hacia la Tierra, ni hacia el Sol. En cambio, su trayectoria se curva lo suficiente como para acercarlo a la luna de Júpiter, Europa. Aún más intrigante, el arco ajustado se cruza con Encélado, la luna de Saturno, si el objeto realizara otro paso. Ambos son mundos fríos, ambos esconden océanos subsuperficiales, y ambos son considerados candidatos principales para la vida de otros planetas en nuestro sistema solar. Así que surgió una nueva teoría. ¿Y si la Tierra no es el destino en absoluto? ¿Y si esta entidad, sea lo que sea, ha estado visitando mundos oceánicos para monitorear, sembrar o despertar vida oculta bajo el hielo? Asumimos que éramos especiales, asumimos que éramos el objetivo. Pero, ¿y si lo que realmente interesa a 3I Atlas está oculto bajo la superficie de lunas que ni siquiera hemos tocado? A medida que las transmisiones del espacio profundo se desvanecían en estática y el objeto continuaba su arco silencioso, una teoría adquirió una atracción aterradora. ¿Y si 3I Atlas no está emitiendo señales para comunicarse porque no lo necesita? ¿Y si no está intentando hablar sino escuchar? Imagina una sonda tan avanzada, tan antigua, que su única función es la observación sin interferencia, sin láseres, sin aterrizadores, sin mensajes, solo absorción pasiva de todo en su vecindad, resonancia atmosférica, campos electromagnéticos, emisiones de tecnología humana, incluso ritmos biológicos de la Tierra. Algunos investigadores comenzaron a sugerir que su silencio no era un mal funcionamiento ni un mecanismo de defensa, sino su diseño predeterminado, un espía perfecto, invisible, indetectable hasta ahora. Esto reformuló la narrativa en su totalidad, porque si 3I Atlas es una sonda y ha estado en este sistema antes, entonces significa que este no es su primer informe. Podría haber ya transmitido sus datos, y la verdadera pregunta entonces se convierte en ¿a quién? Quizás el descubrimiento más inquietante
llegó al final. Un equipo de investigación en Caltech analizó los datos espectrales orgánicos a través de un modelo comparativo, no contra vida alienígena, sino contra marcadores genómicos basados en la Tierra. Lo que encontraron no fue una coincidencia. Sin embargo, tampoco era completamente extraño. Había paralelos estructurales, arreglos de nucleótidos repetitivos, ecos de los patrones que exhiben los virus, retrotransposones, incluso secuencias de ADN no codificante de hace mucho tiempo. La posibilidad de que el residuo biológico que sigue a 3i Atlas pueda contener información codificada en un lenguaje genético universal, una estructura tan fundamental que puede adaptarse a través de entornos planetarios, ya sea por evolución o diseño. En otras palabras, este objeto puede llevar instrucciones para construir vida, no solo semillas biológicas alienígenas, sino tal vez las propias plantillas de las que surgió la vida en la Tierra. Las implicaciones van más allá de la ciencia. Tocan el origen, el propósito y la autoría. Y si ese es el caso, entonces el misterio final no es solo que es 3i Atlas, es quien lo envió. Como resultado, ahora sabemos que Atlas no es simplemente un visitante, no solo un objeto que pasa por nuestros cielos. Es una pregunta, un desafío, un reflejo de nuestra propia arrogancia y nuestros miedos más profundos. Miramos hacia la oscuridad, esperando encontrar respuestas. En cambio, descubrimos un observador, un oyente, tal vez incluso un mensajero. ¿Pero de dónde? ¿De cuándo? ¿De quién? El telescopio James Webb nos ha dado datos, pero no nos ha dado paz, porque lo que encontró ahí fuera, rastros orgánicos, pulsos magnéticos, simetría diseñada y patrones codificados, no apunta a la naturaleza, indica intención. Y cuando el universo demuestra intención, implica que ya no estamos solos en la GI.